Buenos días, bienvenidas al webinar del día de hoy. Tenemos mucha audiencia, como siempre en todos los webinars de Syscom. Agradecemos mucho su tiempo. Y el tema del día de hoy va a ser los sistemas de extinción de incendio, pero específicamente la propuesta de Hochiki acerca de su sistema de extinción de incendio en base a aerosol y en base a una inundación total. El sistema se denomina FirePro Extinguish y consta de una serie de aerosoles que se distribuyen por el área a proteger y que tiene aplicaciones muy interesantes, ¿verdad? Con la prioridad de proteger equipo, a diferencia, bueno, podemos mencionar que a diferencia de un sistema de detección de incendio, un sistema de extinción de incendio está pensado para proteger bienes, ¿va? Cuando el sistema de extinción de incendio está pensado para proteger vidas humanas. Entonces, de ahí que se tengan que cumplir diferentes normas y que los tiempos, por ejemplo, sean diferentes, las aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese tema y para eso me acompaña el ingeniero Carlos Cázares. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos. Carlos, Carlos nos va a estar apoyando con la presentación. Yo voy a estar al pendiente del módulo de preguntas. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna comparación de algún sistema que ustedes conozcan, con todo gusto aquí vamos a estar al pendiente. Yo voy a estar tratando de contestar la mayoría de las preguntas. Si por ahí alguna pregunta no pudiéramos contestarla, contamos con el soporte de Fábrica, incluso Fábrica está participando en el webinar, entonces sin ningún problema podremos contestar todas sus dudas. Entonces vamos a cederle los controles a Carlos para que nos haga la presentación de Fire Pro Extinguish. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a hacer esta presentación de este producto interesante. Como todos ustedes ya saben, pues Syscom es una empresa que se dedica a la venta de productos de seguridad. Hemos estado haciendo webinars de sistemas de detección de incendio, sistemas de soluciones de detección temprana. Y en este caso, en este día, hoy vamos a hablar de sistemas de extinción. Como ya les comentaba el ingeniero Daniel, este es un producto muy interesante y está mucho de auge porque es un sistema que vamos a presentar sus grandes beneficios y grandes ventajas. Y como todos ustedes saben, lo que es extinción, pues tiene mucho que ver cómo acabar con el incendio. Y si ustedes recuerdan, pues muchas veces ha habido casos en los cuales pues retirar el equipo o el combustible del fuego no es tan sencillo. En muchos casos, cuando no hay sistemas de extinción, lo más típico es que se recurra al agua o incluso muchas veces a la tierra o a la arena. Y es que esto va a depender mucho, obviamente, de la instalación o del lugar donde estamos aplicando agua o arena o tierra, ¿verdad? Entonces, aun y cuando la instalación sea con rociadores de agua, pues ahora permítanme presentarles este producto que es de vanguardia y está muy revolucionado y es muy eficaz en los sistemas de extinción de incendio. Entonces, ustedes recuerdan que han escuchado por ahí hablar o algunos utilizan ya de ustedes lo que es el agua, el dióxido de carbono, la espuma o el agua, gases inertes, han escuchado de eso, del halono, al holotrón. Y pues todos ellos tienen métodos por ejemplo, de absorber la temperatura o lo que es el método de enfriamiento, tienen métodos de sofocación, quitando los niveles de oxígeno, en presiones normales menores al 15% del ambiente. Pues ahora, este sistema consiste en lo siguiente: el Fire Extinguish es un método para combatir incendios, y es que todos los extinguidores o los generadores que se utilizan para extinguir el fuego, en este caso el aerosol de Fire Pro Extinguish, utiliza lo último
de generación en lo que es tecnología estable, SDK, en aerosol, que es un componente sólido. Este no contiene sustancias pirotécnicas. No contiene materiales pirotécnicos tales como la nitroguanidina o la nitrocelulosa. En el momento de activarse el componente sólido, se transforma en un rápido y expandible y altamente eficaz extinguidor, pero en forma de aerosol. Esto se basa en sales de potasio. El Fire Extinguisher, lo que es el contenido, es que está compuesto por carbonato de potasio, agua en vapor, nitrógeno y dióxido de carbono. Así como está compuesto el Fire Extinguisher. Entonces, esto utiliza un compuesto sólido, si me permiten ver aquí en esta slide, un compuesto sólido que está condensado por los sistemas de extinción de incendio. ¿A diferencia de qué? De los supresores gaseosos que emiten solo gases y agentes de supresión de polvo químico seco, que son partículas de gran tamaño. El del aerosol es más condensado, es más definido y, por ejemplo, llega a medir hasta 10 micrómetros de diámetro. ¿Cuál es la ventaja? Pues que permanece más tiempo en el aire, porque es más pequeño. Además, otra de las ventajas que manejamos es con este aerosol es que deja menos residuos dentro del área protegida. Las partículas sólidas de carbonato de potasio llegan a tener incluso valores menores a 10 micras o llegan a tener hasta 5 micras y llegan a estar suspendidas en el aire hasta por entre 30 y 45 minutos. Y es que los sistemas o los polvos químicos secos, si yo los comparo, estos deben estar dirigidos a las llamas. A diferencia del aerosol, es concentrado y prácticamente inundan el lugar, siendo más prácticamente eficaces. Y hay particularmente 3 formas de activar este aerosol. Uno de ellos es por medio de activaciones automáticas, llámese por un pulso de contacto seco o por un pulso de voltaje. O incluso puede llegarse a activarse automáticamente cuando se llegan a temperaturas de 300 grados centígrados. Aquí en Extinguish hay 2 métodos de inundación. Uno de ellos es el de inundación total, en el que el área es totalmente bañada en el aerosol, y aquí eso se llama inundación total y está acabando prácticamente con el incendio. Su consideración básica es una distribución de tal forma que el aerosol esté distribuido dinámicamente. O sea, ¿de qué depende esto? Bueno, esto va a depender de que se posicione correctamente el generador, de tal forma que el aerosol se distribuya de manera pareja, uniforme, y esta sea efectiva en el área a proteger. Por ejemplo, en inundaciones totales se puede prestar atención a donde están ubicados los muebles, a donde hay más áreas que tengan combustible, cajas, por ejemplo, muebles, dónde están distribuidos, sobre qué áreas, ahí poner mayor atención. Y esto va a recaer en que pues el diseño sea de manera considerada de forma más rápida y más efectiva en el caso de la distribución del aerosol, y el flujo de aire libre sin impedimento de que otras cajas o otros equipos estén haciendo mella o alguna división que pueda tomar que el equipo no cuente con el debido posicionamiento de los generadores, ¿verdad? Entonces cabe tomar en cuenta que Extinguish puede conectarse de cualquier panel. Esto es compatible con cualquier panel convencional. Puede ser un panel convencional o incluso uno digital. Ya más adelante hablaremos que también Extinguish cuenta con su propio panel. Y esto puede hacer para tomar en cuenta la forma de activar la alerta y evacuar al personal en las áreas afectadas. Cuando hablamos de aplicación local o lo que es supresión, pues esta puede ser, por ejemplo, una máquina con un generador donde se tenga la posibilidad de que el incendio pueda reiniciarse. En el caso del aerosol, este se puede llegar a disipar y con ello se puede, debido a que hay partes mecánicas calientes o que no se haya extinguido el fuego, puede llegar, en el caso de la supresión, a reactivarse de nuevo un incendio.
Una de las ventajas de lo que es Extinguish es que es prácticamente amigable con el medio ambiente. Este aerosol cuenta con las siglas ODP, que es potencial de depresión del ozono, el cual es equivalente a un cero. Cuenta con las siglas ALT, que significan el tiempo de vida en la atmósfera, el cual es insignificante o cero. Cuenta con las siglas GWP, que es el potencial de calentamiento global, que es cero. O sea, a diferencia de otros extinguidores como el alotrón, como el halón, pues obviamente no dañan la capa de ozono. Este producto es un producto que se clasifica como verde, no daña el medio ambiente. Incluso las personas pueden estar dentro del lugar y no hace ningún daño físico, ¿verdad? Por ejemplo, como el monóxido de dióxido de carbono, que pues obviamente quita el oxígeno. O sea, no hay aquí consecuencias que repercutan en la seguridad de las personas ni en el medio ambiente. Muy bien. ¿Qué ventajas tenemos además de esto? Bueno, pues hay muchas ventajas. Hablar de Extinguish es conllevar a que no requiere instalaciones caras. Número uno, no requiere tuberías, bombas, ni enormes reservas de agua, ¿verdad? O de material. Pueden ser fácilmente conectadas a sistemas de detección convencionales. Los generadores, ahorita vamos a hablar de ellos, pueden activarse incluso manualmente. Pueden ser colocados en medio del fuego a una distancia segura de los equipos o de las personas, ¿verdad? El aerosol es un componente sólido que no contiene un material pirotécnico y es estable, debido a que es más útil, es más eficiente y no se altera con el tiempo. Tiene eficiencia no alterada por aumento de temperatura, no necesita contenedores o recipientes presurizados, no explotan, aunque estén ubicados en medio del fuego. Es una gran ventajota aquí. No así los presurizados, que están sujetos a que los límites de presión y temperatura lleguen incluso a explotar. Muy bien. Otra de las ventajas de estos aerosoles es que su vida de servicio por el fabricante es de 15 años, aunque por UL son de 10 años. Recargar estos aerosoles no es caro realmente comparados con otros sistemas. Pueden ser instalados en ambientes inclusive donde las variaciones térmicas las tengamos entre 50 grados centígrados hasta 150, 151 grados centígrados. Inclusive pueden instalarse en ambientes húmedos con humedad hasta del 98%. Tienen un sistema totalmente automático y autónomo, los cuales pueden estar seguros de que la extinción se llegue a cabo en caso de que realmente sea un incendio. Incluso tiene la ventaja de manejarse esto de manera independiente. Muy bien. Una de las ventajas también que tenemos de los aerosoles es que son compactos, no son de gran tamaño. Si ustedes ven ahí en la foto, estos pueden instalarse sobre el pasillo y obviamente no quita la visibilidad con los equipos, ni a veces ni a la misma estética, ¿verdad? Cuentan con un sistema de falla de activación utilizando un cordón térmico integrado. Ese es no pirotécnico y se activa cuando tengamos 300 grados centígrados. No causa daños a las propiedades. Otra ventaja es que no genera sustancias corrosivas. En otros extinguidores, obviamente quitar los residuos hace que se corroan los equipos electrónicos y obviamente eso es muy caro. A la larga sale mucho más caro andar reparando esos equipos, ¿verdad? Empiezan por los químicos secos. Muy bien. Otros de los detalles es que, como ustedes pueden ver, la atención que utilizan los agentes limpios pues son de mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque aparte de que ocupan mucho volumen, es tenerlos en un área segura y pues obviamente con un mantenimiento muy constante de tener un área reservada para ellos. Y como ven, estos ocupan mucho espacio y son de cierta manera de riesgo porque están sujetos a los límites de presión y temperatura que están manejando internamente su contenido. Son difíciles de transportar, no son compactos, son de mayor volumen, son más grandes y su instalación es más cara
y más larga y requieren más mantenimiento. A diferencia del extinguish, bueno, pues este puede llegar a ocasionar detalles ahí de explosión, ¿verdad? Pero en el extinguish, a diferencia de esto, pues es fácil transportación, no se requieren cilindros presurizados, los cuales llegan a explotar, no requiere reservas de agua ni tuberías complicadas. Pemex es un ejemplo de lo que está haciendo, está renaciendo en el concepto de extinción porque ya ha estado manejando los sistemas de aerosol. Acaba de mencionar aquí que estos sistemas de extinción son manejados por reglamentos nuevos, como por ejemplo lo que es la NFPA 2010. Esta está vigente desde el año 2006 y ahora quien la rige es la NFPA 2010, edición 2015. Aquí es donde ha habido algunas modificaciones, pero ha sido la norma para diseñar el sistema extinguish. En toda América se considera que la NFPA 2010 como la principal para este sistema de equipos. En Europa tienen su propia norma. Aquí nos vamos a regir por la NOM también 002, que habla de cómo habla de las condiciones de seguridad que deben de tenerse en sistemas de extinción de incendio. En Europa el término de extinguish se maneja como Fire Pro, y si hablamos y comparamos lo que hay en el mercado en formas de extinción, comparamos por ejemplo lo que es Inergen, Argonite, Argotec, pues estos requieren de agentes limpios que son comparados con el aerosol, pues realmente no hay comparación. Ustedes fijan en el volumen que está representando manejar sistemas de extinción y van a ver que es muy, muy grande, muy caro y muy costoso, ¿verdad? Por ejemplo, la espuma o el agua es corrosivo y daña equipos electrónicos. Hay un líquido que es comparado con el agua, pero esta resulta muy cara, es muy cara, o sea, pueden incluso caer sobre equipos electrónicos encendidos, pero esto es de lo más caro que hay en extinción, y es líquido y es similar al agua físicamente. Quitar la corrosión es difícil de quitar en los equipos, entonces eso hace que con el tiempo esos equipos realmente dañen sus componentes electrónicos. El agua que es el agente que más se utiliza, pues esto puede causar daño en las propiedades. El dióxido de carbono es peligroso porque hay efecto de enfriamiento y causa condensación. Los gases inertes, al quitar el oxígeno, pueden provocar mareos, desmayos en las personas. El halón se puede utilizar en personas, no causa daños y es amigable para el medio ambiente. No es amigable para el medio ambiente. X-Extinguish o Fire Pro pueden ser utilizados en presencia de personas, no causa daños y no dañan la capa de ozono. Aquí estamos haciendo un comparativo de la NFPA 2001 a la NFPA 2010. Si ustedes notan en esta tabla, pues aquí los requerimientos de hacer cálculos hidráulicos, de hacer factores de diseño, de hacer pruebas de integración de recinto, cálculo de diámetro de tuberías, métodos de quemador de copa para determinar la concentración de extinción para los combustibles clase B o el factor de seguridad, pues realmente en aerosol no se requieren. Los factores de seguridad, en factor de seguridad estamos hablando del 30% mínimo, que es un factor adicional por seguridad que se requiere para que en un sistema que esté, por ejemplo, cerrado, se requiera ese 30% más de aerosol para que realmente es un requerimiento, ¿verdad? Por norma. Cuando esté en su diseño, este requerimiento lo debe tomar en cuenta. Factores de seguridad para sobrepresión del recinto, pues no requiere el aerosol. Pruebas de flucheo de tuberías, no requiere. Si se fijan, aquí están viendo las diferencias y son muy notables en este campo, ¿verdad? Carlos, si me permites hacer una observación aquí nada más para evitar confusiones. Cuando Carlos nos habla acerca de la NFPA 2001 o NFPA 2010, estos números no se refieren a la edición de la norma, sino al número de norma que aplica, ya sea para los agentes limpios o para los agentes de aerosol condensado. Es decir, la norma NFPA 2001, la NFPA
Bueno, sí, ok. Entonces, es NFPA 2001 la norma que aplica para los sistemas de agentes limpios, y NFPA 2010 es la norma que aplica para los sistemas de aerosol condensado. Entonces, pero no se refiere a que sea la norma de hace 14 años, en el caso de la NFPA 2001, por ejemplo, sino que esta es la norma que aplica en la edición más vigente, desde luego. Por ejemplo, sería, para los sistemas de agentes limpios sería la NFPA 2001, edición 2013, NFPA 2010 para los sistemas de aerosol, edición 2013, por ejemplo. Entonces, nada más quería aclarar el hecho de que el 2001 o 2010 no hace referencia a la edición de la norma, sino que ese es el número de la norma. ¿Listo, Carlos? Adelante, gracias. Muchas gracias por la observación. Sí, la vigencia es actualmente la 2015. NFPA 2010, edición 15. Muy bien. Ok. Otra de las ventajas de instalar sistemas Extinguish contra sistemas de agentes limpios es que es fácil transportación. Vean la diferencia en esos slides, es notable, no hay comparación, ¿verdad? Aparte de que son de fácil transportación, son estéticamente son fáciles de instalar. Son fáciles de instalar con sus propios soportes incluso. Todas sus partes y accesorios son más simples. Una vez instalados, pasan desapercibidos de modo de no afectar la decoración del área. No necesariamente requieren de que estén de color rojo, lo pueden pintar al color blanco, que concuerde con la estética del lugar, ¿verdad? Se obtiene un mejor ahorro de espacio, como notan, y de dinero, o sea, comparado con otros sistemas de gas. La modificación de sistemas ya existentes, como la ampliación de áreas, o sea, ya están en el mismo sitio donde ya puede generarse un incendio. O sea, esto con el tiempo es obviamente más notable. Ampliaciones de áreas o alteraciones debidas a la protección de diferentes o adicionales requeridas que ahora pueden llevarse a cabo de una manera que tenga que ver con costos y ahorrando tiempo en interrumpir las actividades en lugares, ¿verdad? O sea, pueden ser lugares locales y no necesariamente de inundación de toda el área. ¿Cómo funciona el extinguish? Bueno, el extinguish extingue incendios inhibiendo la cadena química de la reacción presente en la combustión a nivel molecular. ¿Cuál es la función de esto? Pues remover los radicales libres de la llama y extinguir el incendio sin agotar el oxígeno. En un típico incendio, los átomos y fragmentos inestables de los radicales libres actúan entre ellos en la presencia del oxígeno. Esto continúa hasta que el combustible incendiado se agote o el incendio se pueda extinguir. Al haber llama, la llama tiene contacto con el aerosol y esto genera radicales de potasio. Los radicales de potasio van a formar aquí un compuesto con el monóxido de carbono, de tal modo que va a generar un radical llamado hidroxilo. Y estos radicales son productos estables, es una combinación de potasio y el hidroxilo que van a hacer que se apague el fuego. Este hidroxilo combinado con el potasio reacciona en fluorescencia del dióxido de carbono y es así como estamos haciendo que se genere el carbonato de potasio, que es la combinación de potasio y el monóxido de carbono. Muy bien. Aquí entra en función la forma de comprobar que estos equipos cuentan y cumplen con normativas de aseguranzas y de seguridad para lo que están hechos, ¿verdad? Entonces, es muy notable aquí, muchas empresas lo piden, esto aplica mucho en lo que es el concepto de seguro. En el caso de los seguros, aunque se tengan sistemas de detección de incendio, estos recaen en que la persona que los instala, las personas que están en detección de incendio, tienen que notificar a los seguros que obviamente cuentan con un sistema de seguridad. Pero ¿qué ventajas tenemos? Que cuando
tenemos ya otros sistemas como lo que es evacuación o como lo que es extinción de lo que estamos hablando, OSA prima obviamente debe de ser no. Entonces, eso tiene mucha garantía, es una gran ventaja para su cliente, ¿verdad? Bueno, eh, aunque existe una gran variedad en cuanto a sistemas de extinción, pueden llegar a existir grandes ventajas al llegar, por ejemplo, en la pérdida de información de datos. Por ejemplo, en un centro de datos, pues la información que esté contenida en el lugar puede llegar a ser algo como una pérdida completa de información. Y incluso puede llegar a algo más como lo de la integridad del lugar o del edificio y más aún poner en riesgo la vida de las personas. En un centro de datos, si la extinción fuera con polvo químico seco, los polvos químicos secos no producen atmósferas inertes por encima de la superficie. Un tipo de extinguidor es el ALON 1301, el cual ha sido un agente extintor de incendio idóneo para uso en áreas tales como salas, ordenadores, centros de datos, salas de control, equipos electrónicos. Pero a diferencia de Extinguish, obviamente eso tiene gran ventaja. Ponerlo en un centro de datos obviamente es modular. Puedo activarlo modularmente o puedo inundarlo totalmente, y esto obviamente es mucho más económico, más rápido y más eficiente. Cabe tomar en cuenta que Extinguish ofrece generadores que pueden estar incluso adentro de gabinetes. ¿Qué ventaja nos brinda? Pues esto es especializado, ¿verdad? Encerrado dentro del gabinete para que sea esto más seguro y pues si se requiere poner extinción puntual o allá dentro de un punto específico que sea crítico, ¿verdad? Bueno, en cuartos de control, Extinguish se puede poner en equipos electrónicos, centrales telefónicas, en centros de datos de aviación, en laboratorios, en subestaciones. Sin embargo, lo típico, lo que hay ahorita instalado es muy caro, son los generadores con polvos químicos secos, y además de que son caros, pues obviamente dañan la capa de ozono, ¿verdad? Entonces ya, aunque ya en muchos lugares ya está prohibido todo esto, ya la persona que está aplicando extinción ya está haciendo uso de esta nueva tecnología que es por aerosol. En un cuarto de máquinas, ¿qué pasaría si hay cercas líquidos inflamables? En el caso de los polvos químicos secos, estos dan como resultado que la extinción sea permanente. Si hay fuentes de reignición, tales como las superficies metálicas calientes, el incendio puede seguir continuando. Y además, no se diga de lo que es la corrosión. No deben emplearse polvos secos, donde haya instalaciones energizadas eléctricamente o equipos delicados. ¿Cuál es la razón? Porque una vez que se reinicia el equipo, este tendrá que ser limpiado muy cuidadosamente y extensamente para que pueda ser restaurado. Y como el polvo es del tamaño de una partícula de entre 20 y 25 micrones, pues esta es una tarea muy difícil y muy compleja, y muchas veces hasta imposible limpiarlas totalmente. No pudiendo evitar que la corrosión se evite, entonces con el tiempo el equipo se puede llegar a fallar en sí. Muy bien. Igual, lo que son cuartos de monitoreo, pueden ser instalados en las partes superiores, en las partes de pared. Bueno, pues esto también en centrales de radio, en centros de comunicaciones, no dañan estos equipos, ¿verdad? También hablamos de aplicaciones en tanques militares, en equipos, en barcos incluso. Esta es la razón de lo que hace que la aplicación de Extinguish sea por aerosol sea de lo más convincente, con las mejores normas internacionales que lo avalan como un sistema seguro. Y eso, así como no contaminante al medio ambiente, ni a la capa de ozono, ni a los seres humanos. O sea, todos estos requerimientos aplican a nivel mundial. O sea, en Europa, en América, todo esto es lo nuevo, es lo mejor. Muchos están llegando a ser de los da mejor resultado, ¿verdad? Bien. Hay otros
La familia de los generadores, pues lo vamos a dividir en tres componentes. Hay una gama de productos muy amplia y es muy versátil porque pueden adaptarse a cualquier aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos los generadores básicos, o los más sencillos, o los más pequeños, y que son incluso hasta autónomos. Y estos pueden proteger volúmenes pequeños como paneles eléctricos, gabinetes eléctricos, máquinas soldadoras, sistemas de UPS. Y cada uno de ellos, como ustedes pueden notar, tiene unas características donde destacan las dimensiones de ellos y el largo de la descarga. O sea, estamos hablando de descarga desde 0.3 metros hasta 2 metros, 2 pies, ¿verdad? 2 metros, o sí, así, 2 metros o 1 metro. Muy bien. Aquí estamos entrando a los generadores medianos. Estos pueden incluso utilizarse en unidades móviles, como los autobuses, pueden también seguir usándose en gabinetes eléctricos, en buques marinos, en carros de transporte, en trenes, otros tipos de transporte que se les ocurra, pisos, elevadores, en cielos rasos y suspendidos. Pues, como ven, hay otra tercera serie que son los generadores grandes. Y aquí estamos viendo la descarga, son unos chorros de aerosol de 3.5 metros y estos se pueden utilizar en subestaciones eléctricas, en salas de cómputo, en plantas, en salas de datos, en archiveros, centrales de datos, salas de comunicaciones. Podemos tener con ellos hasta un flujo de 5 metros, ¿verdad? Con ellos. Muy bien. Internamente, el contenido del generador, si empezamos de abajo para arriba, lo que estamos viendo en la parte baja, internamente de este módulo, es que hay un componente sólido, que es un mineral. Al dispararse el aerosol, pasa a través del material refrigerado, haciendo que se absorba gran parte de la temperatura. Hay un componente que es el SBK, que está hecho a base de potasio, el cual es el que se mantiene inerte. Hay un iniciador. Ese iniciador tiene la función de que es un elemento térmico que provoca que el compuesto de la reacción del compuesto sólido, SBK, se active. Y hay un termocordón ahí en la parte superior, pueden ver, que puede recibir un voltaje de entre 6 a 36 voltios de corriente directa, o es un hilo térmico. La activación eléctrica permite que la ignición sea comandada por paneles de alarma convencional de incendio, como les decía, o incluso cuando hay incrementos de temperatura de 300 grados centígrados. Muy bien. Aquí estamos hablando de lo que Stingus cumple. Es una extinción condensada en aerosol y está compuesto de sales de potasio, nitroguanidina y nitrocelulosa. Es adecuado para incendios clase A, B y C. Esto es por clasificación de la norma NFPA 10. En Europa es clasificado como clase A, B, C y F. La F es similar aquí a la K, que es la de kitchen, la de cocina, pero solamente cumple con estas clases A, B y C. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a ver lo que es cómo se calcula en base a metros cúbicos, tomando en consideración lo que es lo largo, lo ancho y lo alto. ¿Sí? Bien, en esta parte lo que necesitamos saber. ¿Me escucha? Lo que vamos a ver es el cálculo del área, que es un dato muy importante para poder determinar cuánto aerosol necesitamos. El cálculo del área de un espacio es una fórmula muy sencilla, todos la conocemos, largo por ancho por alto. Y vamos a ver, es que es problemita de este lado.
diapositiva. Me cambio. Listo. Ok, entonces para determinar el volumen del área que vamos a proteger, bueno, es ancho por largo por altura. Luego, para calcular la cantidad de suelo necesario utilizamos la siguiente fórmula, porque es la masa del agente del aerosol, es decir, la cantidad de gramos que vamos a necesitar para proteger el área, es igual al volumen del área a proteger, que vimos que lo tenemos largo por ancho por altura, por la densidad del diseño, que la NFPA 2010 nos pide que la densidad del aerosol debe ser de 84 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Esto multiplicado también por el factor de diseño, que es 1.3, también basado en NFPA 2010. En realidad no está tan complicado, pero Hotchkiss todavía nos lo pone más fácil. Hotchkiss nos facilita un software en el cual nosotros alimentamos la información y nos da el resultado de lo que podamos ya necesitar en cuanto a la cantidad de aerosol, así como también unas sugerencias de los aerosoles que podemos necesitar, ya sea si cubriéramos el volumen con cilindros de 500 gramos, de 100 gramos, de 80 gramos, hasta 5.700 gramos, ¿va? Dependiendo del área que vamos a proteger. Entonces, con Extinguish podemos proteger áreas desde muy pequeñas, ya nos comentaba Carlos por ahí, en aplicaciones dentro de gabinetes. Si estamos protegiendo, por ejemplo, un centro de telecomunicaciones, si tenemos muchos racks que tienen equipo sofisticado y costoso, podemos tener una aplicación de inundación total en toda la habitación, pero también podemos tener una aplicación de in-gabinet o dentro de cada gabinete. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es que si el inicio o el conato de incendio fuera dentro de un gabinete y contamos con la extinción dentro del mismo gabinete, alcanzamos a salvar o a rescatar el equipo dentro de ese gabinete. Si no tuviéramos extinción dentro del gabinete, entonces perderíamos ese gabinete para cuando el sistema reaccionara, protegeríamos el resto de los gabinetes dentro del área, pero donde se inició el incendio pudiera llegar a perderse, ¿va? Entonces, podemos tener la protección de cada uno de los gabinetes, así como de toda el área en total. Eso ya depende del nivel de protección que se quiera para cada caso, ¿va? Entonces, con este software vamos a poder determinar el volumen del área que queremos proteger y la cantidad de gramos de aerosol que necesitamos, y luego determinar los modelos que más recomendables a utilizar. Bien, ¿cómo armamos o cómo se compone un sistema de extinción de FirePro de Hotchkiss, el Extinguish? Este pequeño panel que vemos en pantalla es el HCBR3R, es un panel de extinción de incendio, ¿ok? Que proporciona conexiones para los circuitos de dispositivos de inicialización IDC, circuitos de apartado de distribución NAC y para los accesorios del sistema. Tengo que hacer la observación de que este es el panel para el sistema de extinción. Los aerosoles de los que nos hablaba Carlos en las presentaciones pasadas no se pueden conectar a un panel de detección de incendios. Es muy común que nos pregunten eso, ¿cómo le conecto los cilindros, cómo le conecto los aerosoles a mi panel de incendio? Eso no es posible. Les comentaba al principio que un sistema de detección de incendio tiene como objetivo la seguridad humana, y un panel de extinción de incendio tiene como objetivo la protección de los bienes. Entonces, son funciones completamente diferentes y deben ser controladas
por sistemas por separado. Ojo, pueden trabajar en conjunto, pero deben de existir los dos sistemas. Un sistema de extinción no puede hacer el trabajo de un sistema de detección y viceversa. Un sistema de detección no puede hacer el trabajo de un sistema de extinción. Sin embargo, pueden interconectarse y trabajar en conjunto. De tal manera que con un panel FireNet de Hochiki, por ejemplo, yo puedo supervisar todos mis sistemas de decisión que tuviera en la empresa, en la compañía, en el área a proteger, ¿no? Es decir, si tengo un edificio de 20 pisos y en cada edificio tengo un site y cada site le puse su sistema de extinción para proteger el equipo que está dentro de ese site, bueno, todos los sistemas de extinción pueden ser conectados y supervisados por el sistema de detección de incendio general del edificio, un FireNet, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo momento, yo puedo percatarme cuando se ha producido una descarga del piso X, y entonces el administrador del sistema puede accionar en ese sentido, ¿no? Si no lo tuviéramos interconectado con el sistema de detección de incendio, pudiéramos tener las descargas locales para cada site, en cada piso, y no enterarnos. Eso no sería muy bueno, ¿no? Entonces, si tenemos varios sistemas de extinción en diferentes áreas, en diferentes pisos, es muy bueno integrarlos al sistema de detección de incendio para poder supervisarlos. Eso es una muy buena aplicación. Y es posible con la integración de FireFlow con FireNet de Hochiki ambos. ¿Okay? Este sería entonces el panel. El panel está en estado de 4 edición, ya cumple con las normas vigentes actualmente, ¿verdad? Pocos sistemas pueden ostentar eso, ¿verdad? Todos van a decir, todos van a mencionar que son sistemas UL, pero ¿en qué edición? ¿Sí? Lo importante es la 864 nueva edición, que es la más nueva y que tiene algunos cambios muy importantes con respecto a la protección contra incendios, ¿no? Entonces, también ese listado aprobado FM, por ahí también es importante para algunas empresas contar con esa certificación. Bueno, el panel cuenta con esa certificación. Vienen el resto de los componentes del sistema, como puede ser el display remoto, que es este que tenemos aquí arriba, el primer dispositivo. De esa manera yo puedo poner en alguna casa de vigilancia o en la oficina del director general, etcétera, este pequeño display, y de esa manera estar monitoreando remotamente el sistema de extinción, ¿no? Si hay por ahí alguna prealarma, si el sistema está a punto de dispararse, bueno, estar enterados y tener el tiempo para reaccionar, confirmar que sea una alarma real o, no sé, presionar el switch de aborto, lo que corresponda, ¿no? Esto lo podemos hacer de forma remota a través de este display remoto, ¿no? El HSBR SDU6 SMR. ¿Okay? Luego tenemos el botón de aborto, como ya lo mencioné, su función es detener o hacer una pausa en la descarga una vez que el panel, regresamos a la presentación, el panel tiene entradas para los dispositivos de detección, que pueden ser detectores de temperatura, detectores de humo, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de dispositivo de inicialización le decimos conectar al panel. Entonces, cuando el panel determina que ya hay una detección de humo, de fuego, de temperatura, etcétera, por lo que sea que se vaya a disparar el sistema, entonces empieza a generar una prealarma. Esa prealarma tiene un tiempo determinado por el instalador, por el programador, en cuanto a la respuesta que puede llegar a tener el administrador del sistema, ¿no? Es decir, sea una detección y tengo una prealarma de entre 15 y 60 segundos, ¿ok? Ese es el tiempo que tengo yo para responder antes de que el sistema descargue automáticamente el aerosol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la prealarma, llego al site, determino que no hay ningún riesgo, que probablemente por ahí el que pasó fumando o alguna acumulación de vapores, no sé, una falsa alarma? Bueno, entonces el administrador presiona el botón el switch de aborto, ¿no? Y en ese momento el tiempo en el contador se detiene hasta que una segunda persona vaya al panel y aborte la alarma o la resete. ¿Sí? Eso es caso de... Cabe mencionar que por norma la misma persona que presiona el botón de aborto no debe ser la misma persona que pueda reiniciar el sistema, debe ser una segunda persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el botón de aborto no debe estar instalado cerca del panel, está retirado de tal manera que no sea la misma persona la que presiona el botón de aborto y luego la misma persona la que resete el panel. ¿Esto debido a qué? Bueno, debido a que la persona que está presionando el botón de aborto
no tiene la capacidad para determinar entonces si es una alarma real o una alarma física, porque está presionando el botón de aborto. ¿Qué pasa si la persona suelta el botón de aborto? Bueno, el contador continúa el tiempo que le restaba y de no volver a abortar la alarma, de no alcanzar a resetear el panel, el agente se va a liberar. Entonces, tiene que ser dos personas, una que presione el botón de aborto y una segunda que confirme que es una alarma real o que es una falsa alarma y entonces resetea el sistema. ¿Ok? Un tercer dispositivo sería el activador secuencial. Este activador se encarga de mandar el pulso de disparo para cada uno de los cilindros que tengamos en nuestro diseño. No recuerdo si ya lo mencionamos, pero el activador secuencial puede manejar dos cilindros en cualquiera de sus versiones, ¿va? Desde el de 20 gramos hasta el de 5.700 gramos, dos por cada activador secuencial. ¿Qué me dice esto? Bueno, me dice la capacidad enorme que tiene Extinguish para cubrir un área, ¿no? Entonces podemos cubrir un área muchísimo, muy pequeña, como una área muchísimo, muy grande, ya que el panel me soporta 20 activadores secuenciales. Entonces, si tengo 20 activadores secuenciales y cada activador secuencial me soporta dos cilindros, dos aerosoles, pues entonces tengo 40 aerosoles, ¿no? Y si los 40 aerosoles son de 5.700 gramos, pues ya podemos ir imaginándonos el área que podemos proteger. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente siempre? Que el sistema es para una sola zona, es decir, el panel HCBR3R es un sistema de una sola zona, no podemos cubrir diferentes zonas. Siempre que el sistema se active y se genere la descarga del aerosol, se va a descargar en su totalidad. No puedo decir, ok, descarga solamente una determinada área del site, una determinada área del centro de cómputo. No, toda el área va a ser descargada. Si queremos tener zonificación o supresión por áreas, por zonas, entonces debo de tener un sistema por cada área, es decir, un panel HCBR3R por cada zona, ¿sí? Y luego ya interconectados con un sistema FireNet, bueno, puedo administrarlos y supervisarlos sin ningún problema, ¿no? Igual el sistema es completamente autónomo y puede ser supervisado y administrado independientemente cada uno de ellos. Es decir, no siempre que ponga un sistema de extinción FireNet Pro de Hoshiki necesito un panel de detección de incendio, no. El sistema es completamente autónomo. La idea de conectarlo con un sistema de detección de incendio, pues es cuando tengo varios sistemas de extinción y quiero supervisarlos todos simultáneamente. La supervisión la puede conseguir el sistema de detección de incendio. Bien. El cuarto dispositivo sería la estación manual. Bueno, todos sabemos cómo funciona la estación manual. En este caso, ¿qué es lo que, cuál sería su función en el sistema de extinción? Bueno, yo activo la estación manual en el canal y todos los tiempos son barridos, son eliminados y la descarga se da en ese preciso momento. Si por alguna razón los dispositivos de detección fallaron, no hicieron su trabajo, tenemos flujos de aire que impidieron que el humo llegara o que la temperatura se acumulara para que los detectores hicieran su trabajo, sin embargo, una persona, el administrador del sistema, ya determina que sí hay una condición de incendio, bueno, activa la estación manual de jalón y la descarga se da en ese preciso momento, ¿no? Luego tenemos el quinto dispositivo dentro del sistema que sería el switch deshabilitado. Este switch es indispensable contar con él, todos los sistemas lo deben de tener. ¿Cuál es su función? Bueno, cuando vamos a dar servicio a los dispositivos de detección o a cualquier parte del sistema, tenemos que activar con su respectiva llave el switch deshabilitador para evitar descargar los cilindros por estar haciendo pruebas o por estar haciendo algún servicio en el sistema. Entonces, activamos el switch deshabilitador y podemos dar el servicio, podemos hacer pruebas, podemos revisar conexiones, etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos que hacer sin el temor de que se vaya a descargar el agente extintor, ¿no? En este caso el aerosol. ¿Okay? Cabe mencionar también que cada aerosol es de una única descarga. No podemos tener múltiples descargas, no podemos agarrar un cilindro de 3.000 gramos y decir, ok, lo reparto en determinadas descargas. No, eso no es posible. Sin importar cuál cilindro estamos utilizando, en una descarga se va a descargar todo el contenido.
Entonces, ya cuando tenemos una activación del sistema, o sea por falsa alarma o por una alarma real, siempre tenemos que sustituir los cilindros. Eso es un dato muy importante a considerar. De cualquier manera, la verdad es que el costo, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar ahí en la página de Cisco, el apartado de incendio, extinción de incendio, ahí van a encontrar los precios. Claro, son precios de lista, todavía aplican su respectivo descuento como distribuidores de Cisco. Se dan cuenta que con una mínima cantidad estamos protegiendo un site muy importante y en realidad tener descargas por conatos de incendio no significa en realidad, para el equipo que está protegiendo, no significa una inversión tan importante, ¿no? Entonces, esa es precisamente la ventaja de este sistema de Hoshi, que es fácil de instalar, seguro y muy, muy competitivo, hablando de la parte del costo, ¿no? Bien, en la presente diapositiva estamos viendo un diagrama esquemático de cómo estaría compuesto un sistema de extinción FirePro Extinguish. ¿Okay? Entonces tenemos el panel HCBR3R, los dispositivos de detección, que como vemos ya pueden ser detectores de humo, detectores de temperatura, cable lineal, puede ser cable lineal de temperatura, por ejemplo, también, no sé, dispositivos de inicialización que van conectados al panel, ¿no? Tenemos lo que son los dispositivos NAC o dispositivos de notificación, sus salidas para conectarlos, el switch de aborto, el switch de desconexión, si se fijan está conectado en serie con los activadores secuenciales para que cuando yo voy a dar un servicio con mi llave habilito el switch de desconexión y listo, interrumpo la conexión eléctrica entre los módulos actuadores y desde luego los generadores del aerosol y evito el riesgo de una descarga por accidente, ¿no? o por estar haciendo pruebas. Luego en el circuito continuamos con lo que son los módulos actuadores y este lado de acá, si se fijan, por cada módulo actuador de cada lado tenemos dos generadores y que pueden ser de diferentes tamaños como ya mencionamos. Entonces en general este es un pequeño diagrama de cómo estaría compuesto un sistema de extinción FirePro, ¿no? En conclusión, el FirePro Extinguish es una tecnología para la extinción de incendio basada en aerosol, un sistema innovador, eficaz en todas sus aplicaciones, fácil de diseñar e instalar, seguro para las personas, no es tóxico, es dieléctrico. Por ahí ahorita en el módulo de preguntas alguien me preguntaba si existía un riesgo para los equipos eléctricos. Es completamente dieléctrico, no es conductivo, no hay ningún problema por utilizarlo. Y digo, precisamente su aplicación es proteger centros de cómputo, sites, no tendría mucho sentido dañar a los equipos eléctricos que lo utilizamos para esa aplicación, ¿no? Entonces, ya vimos, cumple con las principales normativas internacionales, UL, NFPA, FM, y un montón de normas que por ahí, Carlos, europeas, ¿no? Que todavía son incluso más estrictas que las normas americanas, ¿no? Entonces, no tenemos ningún problema por si el equipo hace su trabajo como lo debe de hacer, ¿no? Ya las normas lo firmaron, lo listaron, lo pusieron dentro de los productos seguros, entonces podemos estar seguros de que hace su trabajo de forma correcta. Y desde luego, pues el mantenimiento es mínimo. El espacio que necesitamos para instalarlo es mínimo, no corremos riesgo al no tener cilindros presurizados, no tenemos que instalar tuberías con calibres pues costosos, la verdad. Todos sabemos, o bueno, algunos tendrán experiencia instalando tuberías para los sistemas a base de agua, bueno, no son baratos, ¿va? Entonces, para contactos, con todo gusto, su servidor, Daniel Romero, mi compañero el ingeniero Mario Fragoso, o también mi compañero el ingeniero Carlos Cázares, todos especializados en sistemas de detección de incendio, todos certificados por la NFPA, estamos a la orden para servirles. Antes de terminar, me gustaría presentarles el software. A ver, por aquí lo tenía. Vamos a ver. Listo. Ok, este es el software, no hay que instalarlo, no tiene problemas por compatibilidad, en realidad es un Excel que ya Hoshiki nos prediseñó para ponerlo de forma más fácil. Si alguien ha trabajado ya con Hoshiki, ha tenido experiencia con los paneles convencionales HCA o con el panel análogo direccionable inteligente como el FireNet en cualquiera de sus versiones, sabe a lo que me refiero
Cuando digo fácil, Hoshiki nos pone todo de la manera más fácil posible. De tal manera que la programación de un sistema de detección de incendio de 300, 500, 1000 o más puntos es sumamente sencillo cuando lo hacemos con el FryNet de Hoshiki. Bueno, eso lo aplica también para su sistema de extinción y a través de este pequeño software yo puedo hacer los cálculos que necesito para proteger un área de una forma muy sencilla. ¿Va? La primera página es, digamos, básico, es la información de mi proyecto, el distribuidor, cómo se va a llamar el proyecto, la fecha, el cliente, si le asigné algún número de cliente o algún código, bueno, también la dirección, datos ahí por ahí que pudieran parecer de interés para el registro, ¿no? Alguna nota importante, tipos de materiales que se manejan, las alturas, etcétera. Notas que consideremos importantes tener, ¿no? Pero esto es solamente la parte del etiquetar el proyecto, ¿no? La parte importante para el cálculo viene en la segunda pestaña, el cálculo de volumen, y van a ver qué sencillo es. De entrada me pide si lo voy a hacer en metros o en pies. Desde luego, estamos en México, utilizamos metros, ¿no? Entonces, el volumen, si ya lo conozco, si yo ya hice el cálculo, lo conozco, lo pongo ahí y se resuelve todo el software, ¿no? Ya me da los resultados. Pero como lo desconozco y lo que quiero es que el software me ayude a determinarlo, entonces continúo alimentando el software con la información. Aquí le puedo poner, por ejemplo, site, para no hacerlo más complicado, ¿no? Site, centro de comunicaciones, cuarto de máquinas, ¿no? El cuarto al que estemos aplicando el proyecto, ¿no? Tipo de espacio me da una serie de opciones. Podemos utilizar la que más se aproxime a nuestra aplicación. La descripción del cuarto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, um, hay uno que es como que muy estándar, small size pressure, small size, bueno, computer, un cuarto de computadoras. Digo, ahí pueden ustedes revisar todas las opciones que tienen y elegir la que... En realidad esto no hace ningún cambio en el cálculo, nada más nos ayuda a tener una idea de la aplicación que estamos llevando a cabo. Sin importar el que yo elija, no tiene ningún cambio en los cálculos del software, ¿no? Me dice de qué tipo de habitación es, si es rectangular, si es triangular, si es cilíndrica o cilíndrica, ¿no? Normalmente, en la mayoría de los casos son rectangulares, por eso le vamos a poner aquí, por ejemplo, un largo de, vamos a decir algo, 10 metros, por decir algo, ¿no? Un ancho de 5 metros y una altura de 3 metros, por meter algunos datos, ¿no? Tipos de fuego. Recuerden que el Fire Distinguish está certificado o clasificado para los fuegos clase A, B y C. Y aquí me da una pequeña descripción de cada uno de ellos. Combustibles sólidos para la clase A, combustibles líquidos para el clase B y fuegos eléctricos, ¿no? Que es para el clase C. En este caso, siendo un cuarto de computadoras, un cuarto de cómputo, seleccionamos la clase C. La longitud que requerimos de la pluma, del largo del disparo de los aerosoles, si recuerdan, pusimos como altura 3 metros. Entonces, de aquí de las opciones, yo voy a elegir uno que esté en ese rango, ¿no? Por ejemplo, sería la segunda opción, de 2 metros a 3.5 metros, el largo que necesito del disparo del aerosol, ¿ok? Porque esa es la altura de mi área de proteger. El factor de seguridad ya me lo da, lo que me pide la norma, 1.3, entonces ahí no tengo que modificar. Si quiero poner un factor de seguridad más alto lo pongo, pero pues eso implicaría tener que utilizar más aerosol, lo cual no es recomendable. Siempre que cumplamos con lo que la norma especifica, que en este caso es 1.3, estamos dentro de norma, ¿no? Ok, vamos a ver. Y más abajo ya nos describe, nos determina el área, el volumen determinado según el cálculo de los valores. Parece ser que perdimos la señal. A ver, listo, ahí ya la recuperamos. Otra vez, a ver. Ok. Bien, entonces
ya nos desglosa la fórmula que hablamos en la presentación y aquí nos pone los valores, pero sin mayor problema pues ya nos da los valores que necesitamos, ¿va? El volumen en metros cúbicos, que fueron 150.000 metros cúbicos, y necesitamos para eso 16.380 gramos de aerosol, son 150 metros cúbicos, perdón, no son 150.000, son 150 metros cúbicos, 16.380 gramos de aerosol, y acá abajo nos da una sugerencia de los aerosoles que podemos utilizar. Nos dice recomendados por el largo del disparo, serían los modelos FNX 1200, FNX 2000, FNX 3000, y recomendados por volumen, es decir, para cubrir el volumen del área, bueno, podemos utilizar los modelos que vienen aquí listados, ¿no? FNX 500, el FNX 1200, etcétera, ¿no? Los que nos sugiere aquí el software. Siempre vamos a procurar cubrir por el largo del disparo. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es que la pluma de descarga del aerosol llegue hasta el piso para que pueda tener una dispersión total y una cobertura lo más rápidamente posible, ¿va? ¿Cuándo vamos a aplicar la recomendación por volumen? Bueno, cuando por ejemplo vamos a utilizar el Field Pro Extinguish en áreas pequeñas, como en pisos falsos o sobre el plafón, en donde la altura no es importante, es decir, tenemos alturas de 50 centímetros, de 1 metro, ¿no? Es decir, 1 metro o menos. Entonces, en realidad, ahí no importa cubrir la altura, porque la altura es mínima. Entonces, lo podemos utilizar en base al volumen y podemos hacer que el disparo sea hacia los lados, que no tenga que ser hacia abajo, ¿no? Y ya nomás nos preocupamos por cubrir el volumen que nos especificó la fórmula, que en este caso son 150 metros cúbicos, ¿no? Bien, ¿cuántos y cuáles aerosoles vamos a utilizar? Bueno, la tercera pestaña del software que nos proporciona Hoshiki nos va a dar esos valores. En la tercera pestaña, que es el selector de generadores, nos pone los valores que necesitamos, 16.380 gramos para un volumen de 150 metros cúbicos, que fue lo que nos arrojó nuestro cálculo. Entonces aquí tenemos por largo del disparo, por largo de la pluma de aerosol. Ojo, el aerosol no sale a presión, solamente se disipa del cilindro hacia el ambiente y con eso consigue la distancia especificada por cada aerosol, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, etcétera, ¿no? Dependiendo del modelo del aerosol, pero no es a presión, entonces no se requiere tener un área hermética para contener la presión, como con otros agentes, ¿va? En el que sí tenemos que hacer cálculos de presurización y toda esta cuestión. Con File Pro no tenemos que hacer eso, es muchísimo más sencillo. Bien, ahora, en esta tabla ya me dice, ok, si quieres cubrir por el largo del disparo, utiliza estos modelos. Estos modelos me van a dar los 3 metros que necesito, que es la altura del techo del área que estoy protegiendo, y necesito que el disparo llegue hasta el suelo para que se disipe el aerosol de manera más rápida y más eficiente. Si el disparo, si por ejemplo yo pongo el extinguish o el aerosol en una altura de 8 metros, que se puede usar para esa área, siempre que yo haga el cálculo del área y la cantidad de gramos que necesite, lo puedo usar para la altura que sea necesario. Pero ¿cuál es la recomendación? Instalar los aerosoles a la altura máxima de su disparo. Es decir, si tengo un aerosol que tiene una altura de 3 metros, bueno, tendré que ponerlo a esa altura, aunque la altura del área sea mucho más grande. Entonces, si mi área fuera de 8 metros, yo estoy utilizando un aerosol que tiene un largo de disparo de 5 metros, bueno, tendré que poner el aerosol a esa altura y no a los 8 metros. Si no, el aerosol no va a alcanzar a llegar hasta el suelo, y aunque sí va a cubrir el área, te va a tardar más. Y igual va a extinguir el incendio, pero el incendio pudiera avanzar más antes de que fuera extinguido por extinguir, ¿no? Si logro que la longitud del disparo llegue hasta el suelo, eso haga que la inundación sea más rápida y más eficiente, entonces le doy menos tiempo al fuego de que avance. Esa es la intención en realidad, ¿no? Acabar con el fuego lo más rápidamente posible. Por eso el aerosol debe llegar hasta el suelo. Repito, para áreas con alturas de 1 metro o más, áreas pequeñas como pisos falsos, como cielos
como plafones por encima de plafón, o aplicaciones in-cabinet dentro de espacios pequeños. Entonces no importa la altura, nomás cubrir el volumen que me requiere o que me arrojó el software, ¿no? Bien, aquí elegimos los que voy a utilizar. Evidentemente me voy a ir por longitud, por el largo del disparo. Voy a utilizar los FNX 1200, FNX 2000 o FNX 3000, según corresponda. Entonces aquí vienen listados los modelos, así como la cantidad de gramos cada uno. Y por ejemplo, acá abajo me va a decir, según mi elección, cuántos gramos me sobran o cuántos gramos me faltan. Por ejemplo, vamos a poner 4 FNX 1200 y el software inmediatamente se ajusta y me dice te faltan 11.580 gramos, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos hacerlo con 20, vamos a ver. Me pasé por 7.620 gramos y el software inmediatamente hace cálculos y me dice que aunque estoy cubriendo en realidad toda el área, no solo la estoy cubriendo, sino que estoy sobrepasando la capacidad, me indica que la concentración está por encima del 20%, que cheque mi selección de generadores para hacer correcciones, ¿no? Entonces a lo mejor 20 fueron muchos, vamos a poner 15, que me dice que estoy a un 10% por encima de lo que necesito, me dice aprobado, la cantidad de concentración de aerosol está dentro del 10%, entonces, aunque me estoy pasando por 1.620 gramos, es aceptable, ¿verdad? Es decir, estoy cubriendo sin el riesgo de que estoy usando mucho material de más. Igual, bueno, utilicé el modelo 1200, pero ¿qué tal si me voy por el 2000 para utilizar menos aerosoles, pero más gramaje, ¿no? Menos cilindros, pero con mayor gramaje, ¿no? Vamos a ver entonces, con el de 2000, vamos a ver si con 10 estoy sobre el 22%, que también es aceptable, me paso un poco porque lo que me recomiendan es no más del 20%, estoy pasando por un 2%, bueno, ya esa consideración, lo que le resulte más conveniente, vamos a ver si con 9 lo conseguimos. Con 9 parece ser también una solución aceptable, estoy por el 10% y 1.620 gramos igual, entonces aquí yo puedo hacer la selección de mis aerosoles en base a lo que me recomienda el software o en base a lo que a mí me parezca más conveniente. ¿Qué es lo que siempre debo de tener cuidado? Bueno, de cubrir la totalidad del área en cuanto a gramaje y de revisar esta pequeña nota que me diga aprobado y la cantidad de concentración que esté dentro del 20% y será aceptable. Entonces, el software ya me dice cuál es el área el volumen que voy a proteger, la cantidad de gramos que necesito, inclusive la cantidad de cilindros y el modelo del cilindro que puedo llegar a necesitar. Entonces el software me resuelve en general todos los detalles de la instalación, ¿no? Es muy sencillo. Ahí vienen algunos datos ahí importantes. Si yo conozco el precio en el que voy a comercializar los cilindros, bueno, aquí los pongo y ahí me va a decir que vas a utilizar 10 de este modelo, entonces va a ser tanto, ¿no? Vas a utilizar 5 de este modelo, entonces va a ser tanto. Y ahí mismo me puede ir a hacer todos los cálculos que pudiera llegar a necesitar, ¿no? Las pestañas más importantes probablemente van a ser la pestaña del cálculo de volumen y la selección de los generadores, ¿no? Como pueden ver, sencillo como todo lo que nos proporciona Hochiki. Además de que cuentan con el soporte de Cisco, desde luego, y que tenemos el contacto directo con fábrica para alguna aplicación especial, utilizar el aerosol en ambientes complicados o en el manejo de químicos, de áreas explosivas, etcétera. Todo ese tipo de detalles, bueno, se realizan en nuestro específico y con el soporte de fábrica siempre va a ver la forma correcta de hacerlo. Primero si es aplicable y si es la forma en la que se debe hacer, pero para las aplicaciones convencionales, sites, centros de comunicaciones, cuartos de máquinas, etcétera, sin mayor problema, ¿no? La misma presentación que tuvimos el día de hoy nos ayuda mucho a determinar lo que necesitamos para eso. Tienen en pantalla el contacto, como comentábamos anteriormente, mis compañeros, el ingeniero Mario Fragoso, el ingeniero Carlos Cázares y su servidor, Daniel Romero, estamos a la orden. ¿Algo que quieras agregar, Carlos? ¿Algún comentario que quieras hacer antes de despedirnos? No, pues muchas gracias a los asistentes y que cuentan con estos equipos aquí en Cisco y en cualquier duda, comentario, que nos retroalimente o que necesiten ustedes alguna aplicación especial, cuentan con nosotros para este tipo de sistemas y pues agradecerles de nuevo, ¿verdad?, por su tiempo. Muchas gracias a todos. Sí,
todavía tienen alguna duda por ahí, si quieren más información, tienen nuestros contactos, tienen nuestros correos, eh, estamos a la orden, ¿no? Algunas preguntas voy a revisarlas, quedaron cuestión de tiempo pendientes de responder, pero todas van a ser respondidas, ¿no? Esta presentación, el video del webinar va a estar disponible también en la página, en el área de webinars, ahí lo van a poder descargar, seguramente el día de mañana ya está disponible, tiene que pasar todavía por un proceso de edición para poder ser montado en la página, pero el día de mañana ya estará disponible para su descarga. Si les interesa la presentación o más información en el sentido de los equipos de lo que estuvimos hablando, también a través del correo nos la pueden solicitar y con todo gusto se las facilitamos. Pues por hoy es todo, gracias por su tiempo como siempre y estamos a la orden. Hasta luego.